El demonio de mi vecina. Historia de una suscriptora. Nota de lengua de brujo. La presente historia ha sido adaptada para un mejor entendimiento, se trató de ser fiel al texto que fue compartido, y con permiso de la suscriptora fue modificada con el fin de acomodarla para un mejor entendimiento. Los nombres de personas y lugares fueron omitidos por deseos de la suscriptora, y asimismo se pide discreción respecto al asunto. Le comparto mi historia que nos pasó hace ya varios años, a mis vecinos y mi familia. Vivimos en casas medianas, una pegada a la otra con muros muy delgados, por ello era muy fácil escuchar cómo los vecinos hablaban entre sí, ruidos de cuando arrastran los muebles y demás. Fue gracias a esto que pude escuchar por última vez la voz de mi vecina, y me temo que también la voz de un demonio. Cuando mi marido y yo encontramos una casita perfecta para crecer como familia, conocimos a mi vecina, quien por coincidencia también tenía un hijo pequeño de la misma edad que el mío. Se pudiera decir que gracias a eso la amistad de ambas familias duró por muchos años. El esposo de mi vecina había perdido la vida por fallas en el hígado un par de meses atrás, y para mantenerse ella, vendía lonches en la escuela que estaba cerca de la casa. En varias ocasiones me encargaba el cuidado de su hijo, por lo que gustosamente lo hacíamos y esto conllevó a que con el paso del tiempo los dos niños se hicieron inseparables, solían jugar juntos, iban a la misma escuela y al mismo salón de clases, eran igual que uña y mugre, no se separaban para nada. Era inevitable ver que ambos crecían igual, parecían hermanos. Sin embargo, al iniciar la secundaria quedaron en salones separados, y con el tiempo se fueron distanciando. Fue precisamente en esa etapa cuando notamos que algo extraño comenzó a pasarle al hijo de mi vecina. Mi hijo llegó un día de la escuela y nos comentó que su amigo había conocido a otras amistades, se había comenzado a ausentar de las clases por estar con ellos, y su comportamiento había comenzado a ser un problema con los demás. Antes era un niño muy dedicado, respetuoso e inteligente. Físicamente, su aspecto fue cambiando de un día a otro, ya superaba por mucho la estatura de mi hijo, le estaba comenzando a brotar una joroba que no lo dejaba mantenerse con la cabeza en alto, llegamos a pensar que era por la pubertad, y que con el paso del tiempo se arreglaría, pero su crecimiento se comenzó a descontrolar, que para la edad de los 14 años ya medía más de 1,70 m. Entre padres de familia se mencionaba que había grupos de jóvenes dentro de la escuela que practicaban satanismo, se llevaban un ouija para realizar sus sesiones en los salones o talleres que no tenían actividades. Fue allí donde mi hijo vio salir a su amigo una ocasión. El viernes por la medianoche, alguien tocó nuestra puerta de forma insistente, mi marido al asomarse, comentó que se trataba de la vecina quien estaba llorando y además se le notaba muy asustada. Nos contó que había escuchado unos ruidos muy extraños en la azotea, pareciera que alguien estaba arrastrando una caja, pero hubo un ruido que le inquietó mucho más que los anteriores, se trataba de lo que parecía ser un rastrillo rasguñando el techo. Dice que se asomó con la intención de ver de qué se trataba, esperando que fueran algunos gatos que se estuvieran peleando, pero cuál sería su sorpresa que se encontró con un bulto, estaba haciendo movimientos muy extraños, que al levantarse se dio cuenta de que se trataba de su hijo, apenas podía distinguirlo, y fue cuando él la miró. Nos contó que al mirar sus ojos rojos ya no pudo moverse, y en ese instante el cuerpo de su hijo comenzó a moverse como si fuera un péndulo. Ella recobró el aliento, y le llamó varias veces, pero no le respondía, y ahí notó lo que más le asustó. Pues los pies de su hijo no estaban tocando el piso, su cuerpo estaba levitando. Se alejó inmediatamente de ahí para después salir de la casa corriendo hacia nuestra casa. Mi marido trató de tranquilizarla cuando escuchamos que en la pared que está continua a la de ellos, se oía que alguien la arañaba de un extremo a otro. Todos nos quedamos en silencio siguiendo con la mirada aquel ruido, y después se calmó. Mi marido nos comentó que iría a investigar a la casa de mi vecina, yo me quedé con ella tranquilizándola, le decía que era muy probable que fue su imaginación, y que de seguro había una buena explicación a todo ello, pero ella se encontraba demasiado alterada y nerviosa.
Al cabo de unos minutos, mi marido regresó algo agitado. Le preguntamos qué había sucedido, a lo que él nos contó que había visto al muchacho en la sala caminando alrededor de una mesa. No estaba flotando, pero sí se balanceaba como había comentado la vecina. Pero lo que más escalofríos le dio a mi marido fue que mientras su hijo caminaba repetía, «Mamá». Pareciera que la estuviera buscando, pero no se daba cuenta de que estaba dando vueltas en el mismo lugar. Cuando estuvo más tranquila nos pidió que la acompañáramos. No tenía el valor de ir sola a su casa. Ya pasaba de la 1 de la mañana, mi hijo aún dormía, así que pensamos que no pasaría nada si lo dejábamos solo por unos instantes. Ya en la casa de mi vecina, al abrir la puerta encontramos a su hijo en el suelo. Parecía que dormía tranquilamente. Mi marido se acercó y lo levantó. Él mismo dijo que dormido no parecía ser tan alto como lo había visto hace unos minutos. Mi vecina le pidió que lo lleváramos a su cuarto y lo acostáramos en su cama, y al hacerlo me percaté más sobre lo que había comentado mi marido. Parecía ser un niño normal cuando estaba dormido, no tan alto como lo habíamos visto. Al acostarlo sobre su cama mi marido notó algo que sobresalía de las cobijas, lo sacó y horrorizados nos dimos cuenta de que se trataba de una ouija. Mi vecina se lo arrebató de las manos a mi marido para llevársela al patio. Tomó un machete y comenzó a golpearla, pero no le pasaba nada. Pude notar que salían algunas chispas de ella, pareciera que estaba golpeando una piedra. Intentó prenderle fuego, pero no se consumía. A la tabla algo la estaba protegiendo, pues no tenía ni un solo rasguño. Ella nos comentó que su hijo ya le había platicado que conoció a alguien en la secundaria, y cada vez le metían en la cabeza que podía contactar a su papá en el más allá, y que ellos le ayudarían a hacerlo. Ella siempre pensó que se trataba de un juego o algo pasajero, pero al parecer las cosas ya se habían descontrolado bastante, y fue cuando comenzó a cambiar todo. En ese instante escuchamos que mi hijo nos gritaba desde la casa. Mi marido le pidió la ouija a mi vecina, y le comentó que él intentaría destruirla. Ella accedió sin problema. Nos regresamos a la casa para encontrarnos con mi hijo a mitad de la sala. Se encontraba muy asustado preguntándonos dónde nos habíamos metido. No quisimos darle explicaciones, así que mi marido rápidamente escondió la ouija sin que el niño se percatara de que la teníamos ahí. Entonces me preguntó que sí que estaba haciendo su amigo en su habitación mientras él dormía. Eso me dejó completamente fría. Le comenté que eso era imposible, pues era muy tarde para que su amigo estuviera en otra casa, pero él nos aseguró que eso lo había despertado. Escuchó varios ruidos de alguien quejándose, y al abrir los ojos ahí estaba él observándolo mientras dormía. Se alejó hacia una esquina del cuarto donde no se veía nada por lo oscuro y se desvaneció. Fue en ese instante que nos gritó, y cuando se dio la vuelta para ver a su amigo ya no se encontraba ahí. Subimos a su cuarto para revisar y no había nada ahí. No quisimos alarmarlo con lo que había sucedido, por lo que le dije que por esa noche durmiera en nuestra habitación. Siendo muy honesta, ya me estaba poniendo muy nerviosa vivir a un lado de mi vecina. No pude dormir nada bien esa noche, por lo que después de tanto dar vueltas en la cama, decidí levantarme a las 5 de la madrugada para ir a comer algo. Apenas me había sentado cuando escuché claramente la voz de mi vecina que le pedía a su hijo que se esperara, le pedía que dejara de flotar. Se podía escuchar que lloraba pidiéndole que le escuchara. Después todo se quedó en silencio. Me quedé esperando para ver si escuchaba algo más, pero ya no se oía nada. Mi marido muy temprano se llevó la ouija con un conocido que tenía, el cual hacía limpias y que se dedicaba a la magia negra. Por mi parte fui lo más temprano posible con mi vecina, pero por más que llamé a la puerta nadie me contestó o abrió, y conforme avanzó el día, no supe nada de ella ni de su hijo. Ya en la tarde recibimos una llamada de parte del conocido de mi marido. Se le escuchaba muy alterado. Nos comentó que había encontrado algo muy extraño en la ouija, y que se había percatado que se invocó a un demonio mayor, que al parecer ahora vivía en el cuerpo de aquel niño. Nos hizo la recomendación de que nos fuéramos de ese lugar y de ser posible ya no volver. Eso era algo complicado, pues no es tan sencillo mudarse de casa.
Cuando mi marido le preguntó si había intentado destruir la ouija, su amigo le comentó que hizo de todo, pero no le pasaba nada. Justo antes de concluir la llamada, el brujo le pidió a mi marido que pasara de vuelta por la ouija, no quería quedarse con un objeto con tanta energía maligna incrustada en su casa. Mi marido tuvo que ir casi de inmediato, más aún le comenté que lo esperaría para que ambos fuéramos a ver cómo se encontraba la vecina y su hijo. Desafortunadamente, mi esposo tardó bastante en regresar, que llegó justo al anochecer. Le pregunté si todo estaba en buenas condiciones, pero me lo negó con la cabeza. Me dijo que en cuanto le entregaron la ouija pudo sentir una tremenda pesadez sobre su espalda y hombros que no lo dejaba mantenerse de pie. Un par de ocasiones estuvo a punto de chocar ante otros automóviles, y que para mayor complicación traía un dolor bastante fuerte en el brazo. Sentía que estaba a nada de que le diera un infarto. Le pedí que se quedara a descansar, sin embargo, él insistió en acompañarme con la vecina. Su casa se veía bastante tétrica, las ventanas se encontraban abiertas, por dentro no se divisaba que viviera alguien desde hace tiempo. Llamamos aún así varias veces, pero no contestaban. Así que tomamos la decisión de forzar la cerradura, y al abrir la puerta principal, encontramos lo que sospechábamos: la casa por dentro se encontraba vacía. Encendimos todas las luces de la casa para cerciorarnos de ello. No tuvimos ninguna suerte de que ella o su hijo estuvieran ahí. Cuando subimos a la habitación del muchacho, mi marido dejó la ouija debajo de la cama. Me dijo que cuando la dejó por fin pudo sentir un peso menos sobre la espalda. Fue cuando decidimos regresar a la casa y llamar a la policía para reportar que ambos habían desaparecido, pero recuerdo bien que cuando estábamos caminando de regreso, tenía la sensación de que alguien nos estaba vigilando. Inclusive casi tengo la certeza de que los veía asomarse por las habitaciones o la escalera. Creo que mi marido también tenía ese sentimiento inquietante, pues se le veía bastante inquieto mirando de un lado a otro. Cuando salimos por fin llamamos a la policía, les explicamos cómo encontramos la casa, y le explicamos cómo pudimos sobre lo que había ocurrido. Ellos decidieron ingresar a la casa al día siguiente cuando hubiera un poco más de luz. Pero aparte de lo que hicimos nosotros para forzar la puerta, no había indicios de que algo más había sucedido. Desafortunadamente hoy en día no hemos sabido nada de los dos. Han pasado ya varios años desde la última noche que vi a mi vecina. Tengo un par de vecinos que aseguran que la vieron salir de la casa espantada por algo, otros mencionan que vieron a su hijo que salía de la casa también, pero ciertamente nada se sabe de ellos ya. Aún sigo esperanzada de saber de su paradero. Quisiera decirles que todo terminó ahí, pero aún en estos días y aunque la casa ya está abandonada, aún escucho ruidos de algo rasguñando las paredes, pero lo que más me inquieta es escuchar a alguien llorando, pidiendo que su hijo vuelva. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.